El ejercicio 4 nos dice, sea f de x la función definida por f de x igual a x menos 9 por e elevado a la menos x más 4, dar el valor máximo y el valor mínimo absoluto de f en el intervalo 9-12. Bien, bueno, empecemos calculando el dominio. Como siempre en una función hay que tratar de tener el dominio ya liquidado. Y como son todas funciones sin ningún problema, podemos decir que el dominio de esta función son todos los reales y que además es continua, por ser justamente funciones que no presentan ningún inconveniente. Por lo tanto, el intervalo que nos dan de 9 a 12 es un intervalo que no tiene ningún problema en cuanto a su dominio. Entonces, recordad que el dominio es de 9 a 12 y que va a ser continuo en ese intervalo la función. Bien, por lo tanto podemos asegurar que vamos a encontrar un máximo y un mínimo absolutos. ¿Por qué? Porque es un intervalo cerrado y es continua la función, así que seguro va a haber un valor más alto y un valor más chico. Bien, ¿por dónde empezamos? Podemos derivar e igualar a 0. Muy bien, entonces la derivada de la función, fíjate que es una multiplicación, por lo tanto vamos a hacer la derivada del primero, que la derivada de x menos 9 sería 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que acordate que la e queda tal cual, y después multiplicamos por la derivada del exponente, que en este caso va a ser un menos 1. Después, si igualamos a 0 y tratamos de sacar el valor de x, todo esto lo podemos pasar para el otro lado, que fíjate que pasa positivo. ¿Por qué? Porque acá tenemos un menos 1. Es decir, que esto nos quedaría el primer término menos todo este segundo término, sin el menos 1 porque lo pondríamos acá adelante. Entonces pasa al otro lado como positivo. Después podemos tachar las dos e, pasando por ejemplo esta para el otro lado dividiendo. Y es muy importante aclarar que la e siempre es distinta de 0 para todo x. Es en general para cualquier x de menos infinito a más infinito, pero sobre todo es para los valores de x que nos interesan acá, que van de 9 a 12. Esto nunca va a ser 0, por lo tanto puede pasar dividiendo. Terminamos de despejar la x, nos queda que vale 10, que pertenece al intervalo que nos dan. Entonces seguimos con el análisis de la tabla. Si esto hubiese sido 13 o hubiese sido 5, diríamos que no hay un punto crítico, que no vamos a encontrar ningún punto crítico en la función en el intervalo que nos dan. Pero como acá pertenece al intervalo, no hay problema. Bien, sigamos con la tabla. Y fíjate que en la tabla ponemos tres valores importantes, que uno es el candidato a máximo o mínimo que estamos buscando, y después también ponemos los extremos del intervalo. No hace falta que estos queden acá. ¿Por qué? Porque como son parte del intervalo, porque nos lo dan con corchete, podemos directamente representarlo de esta manera y obviar estas dos columnas. Pero lo ponemos ahí como para que quede un poco más claro de dónde empieza y dónde termina. Bien, entonces vamos a tomar un valor en este intervalo. Por ejemplo, puede ser el 9, porque el 9 justamente pertenece a ese intervalo. Lo reemplazamos en la derivada y te queda e a la menos 5, que es positivo. Es decir, que como la derivada es positiva, la función crece en ese intervalo. Luego hacemos lo mismo con el otro intervalo. Por ejemplo, podemos tomar el 12. Bien, tomamos el 12, lo reemplazamos y nos termina quedando, ahí estaría faltando una e, nos termina quedando menos 2 por e a la menos 8, que es efectivamente menor que 0, por lo tanto la función está decreciendo en este intervalo. Bien, o sea que el 10 es un máximo. Y fíjate que la forma que tiene la función es como que sube y baja. Es decir, que ya sabemos que en 10 tenemos un máximo absoluto. La pregunta es, ¿cuál es el mínimo? Y fíjate que si empieza a subir en 9 y después vuelve a bajar y llega hasta el 12, básicamente la competencia para ver cuál es más chico va a ser entre el 9 y el 12. Entonces justamente vamos a evaluar la función en 9 y la función en 12. Vemos que 9 nos da 0, acá nos da 3 a la menos 8. Acuérdate que la e siempre es positiva. De hecho, esto si querés lo puedes poner en la calculadora, va a ser que es un número muy chiquito, pero un poquito más grande que 0. Entonces, en 9 la función es más chica y llegamos a la conclusión de lo que faltaba, que era el mínimo absoluto, y es que en 9, cuando x vale 9, tenemos un mínimo absoluto.